Dios bendiga. Hoy en ese Sendero 4 quiero hacer algo un poco diferente. En lugar de compartir una reflexión completa, quiero leerles unas páginas de mi libro Bienvenida a casa, mi camino hacia la consagración, volumen 2. Específicamente del capítulo 6, página 141, titulado Una adoración que quema. Este capítulo nace de una verdad muy profunda. No toda adoración es verdadera y no todo lo que parece devoción realmente agrada a Dios. Hay una diferencia entre lo aprendido y lo vivido, entre aquello que es externo y aquello que arde por dentro. Por eso quiero que escuches con atención esta historia, porque no es solo el relato de una vida, es un espejo donde muchos pueden verse reflejados. Y una invitación a experimentar una adoración que no se apaga porque viene de un encuentro real con el mismo Dios. Capítulo 6. Una adoración que quema. La adoración verdadera enciende el corazón en fuego para Dios. Amina había nacido y crecido bajo la sombra del Islam. Desde muy pequeña fue entrenada para repetir las oraciones que sus labios aprendieron de memoria, aunque su corazón nunca llegó a comprenderlas. Su vida estaba regida por normas estrictas, cuándo inclinarse, hacia dónde dirigir su rostro, cómo vestirse, qué decir y qué callar. El Islam no era solo religión en su entorno, era identidad, herencia y destino. Sus maestros la formaron con disciplina para obedecer sin preguntas, abrazar una fe que exigía sumisión total, incluso hasta dar la vida si era necesario. El tiempo pasó y Amina creció convencida de que el mayor honor sería entregar su vida por aquella causa. Sus manos aprendieron a cumplir ritos, pero su alma permanecía seca. Tenía la apariencia de devoción, pero dentro de sí había un vacío imposible de llenar. Lo que no sabía era que el Dios vivo la estaba buscando, porque escrito está: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Un día, en medio de esa vida de rituales, apareció alguien inesperado, un joven misionero. No tenía títulos ni experiencia en tierras extranjeras, ni estudios teológicos que lo acreditaran como experto. El joven misionero tenía un deseo ardiente en su corazón y lo expresaba al Señor cada mañana antes de salir para predicar a Jesús. La oración que le impulsaba: Señor, si me concedes ganar una vida para ti, habré cumplido mi llamado. Amina lo escuchaba con desdén. Sus palabras le parecían ofensivas, una amenaza a la fe que había aprendido desde niña. Lo rechazaba con dureza y lo evitaba siempre que podía, pero el joven misionero no se rendía. Hablaba con mansedumbre, servía con sencillez y mostraba una compasión que ella no comprendía. Él sabía que arriesgaba su vida, pero estaba dispuesto a pagar el precio. El rechazo se tornó en odio, el odio se convirtió en violencia y llegó el día en que Amina, cegada por el fanatismo, atentó contra la vida de aquel joven. El misionero cayó herido de muerte, sin embargo, no levantó la voz para maldecir ni pidió venganza. En sus últimos instantes, sus labios pronunciaron una súplica: Jesús, que Amina te conozca. El suelo se tiñó con la sangre de un siervo inexperto, pero encendido por el Espíritu Santo, y esa sangre habló más fuerte que 1000 palabras. El sacrificio del joven se clavó en la memoria de Amina como una herida que no dejaba de arder. De repente, todo lo que había aprendido parecía vacío frente a la entrega de aquel muchacho que prefirió morir antes que callar el nombre de Cristo. Las noches se volvieron largas, sus pensamientos la atormentaban. ¿Quién era este Jesús por el cual alguien había entregado la vida sin temor? ¿Qué clase de amor era este que no respondía con violencia, sino con gracia? Entonces el Espíritu Santo comenzó a obrar en lo profundo de su alma y ella recordó las últimas palabras que alcanzó a escuchar: Jesús, que Amina te conozca. Fue allí donde comprendió lo que jamás había entendido, que el Dios verdadero no pide la sangre de sus seguidores para probar lealtad, sino que entregó su propia sangre en la cruz para dar vida. Aleluya. La palabra lo afirma con claridad, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.
Lo que Amina había visto con sus propios ojos no era fanatismo, era amor sacrificial. No era violencia religiosa, era fuego de adoración. El joven misionero había vivido lo que dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Amina descubrió que aquel que había muerto frente a ella no lo hizo en vano, sino con la seguridad de que su entrega abriría una puerta en su corazón. Como los discípulos de Emaús, sintió un ardor imposible de apagar. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Lucas 24:32. Ese fuego empezó a consumir la dureza que le había acompañado toda la vida. Ya no podía negar que lo que había experimentado era real. Un Dios vivo estaba tocando su alma. Un Cristo resucitado le estaba llamando. Un Espíritu Santo le estaba despertando. La mujer que había sido entrenada para morir por una religión comprendió que alguien ya había muerto por ella. No solo un joven misionero, sino el mismo Hijo de Dios. En ese encuentro con la verdad, Amina supo que había hallado la luz y esa luz encendió su corazón con un fuego nuevo que ninguna enseñanza anterior pudo provocar. Ese fuego tenía nombre: Jesús. Después de escuchar esto, queda algo muy claro. La adoración verdadera no nace de lo aprendido, nace de un corazón que ha sido tocado por Cristo, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amina tenía conocimiento, disciplina, estructura, pero no tenía vida, hasta que se encontró con el amor de Jesús, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que cuando Cristo se revela, el corazón arde. Como aquellos en el camino de Emaús que decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Esa es la diferencia. No es repetir, es arder. Tampoco es cumplir, es responder a un amor que primero se entregó por nosotros, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este libro y este capítulo nos recuerda que Dios no está buscando una práctica vacía. Está buscando un corazón encendido, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando ese fuego comienza, no hay forma de apagarlo, porque es Él mismo quien lo enciende, como escrito está. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Gracias por estar aquí. Esto es Destellos de Fe, entre mis libros y cánticos. Dios te bendiga.